¿Qué se nos cuenta de las sirenas? Las sirenas suelen aparecer sentadas en una roca, peinándose sus largos cabellos, con un peine y un espejo. El espejo ya era símbolo de la diosa Venus, o Afrodita para los griegos. Afrodita era una diosa que era patrona de los marineros, protegía las embarcaciones de naufragios, tempestades, etc. Y el peine era un símbolo de la feminidad, del sexo femenino, de ahí que las sirenas suelen tenerlo. Aquí, por ejemplo, en España se cuenta que este peine suele ser de oro. Si consigues quitárselo a la sirena, ella se ve obligada, para recuperarlo, a concederte 3 deseos, puesto que sin el peine o sin el espejo no puede regresar al mar. Sin embargo, obviamente, como la estás ofendiendo, tratará de que los deseos se vuelvan en tu contra. En Cantabria, en el norte de España, se contaba que si conseguía un muchacho atrapar a una sirena y rápidamente darle un beso, su cola se transformaba en piernas y el rey Tritón del mar Cantábrico, llamado Lantarón, le concedía poder casarse con ella. Sin embargo, el muchacho debía coger el peine de oro de esta muchacha, de la sirena, y esconderlo donde ella no lo encontrara, pues si lograba encontrarlo, regresaría al mar. Es por esto que estas sirenas nunca llegaban a amar de verdad a su marido, pues siempre estaban obsesionadas con la idea de volver al mar. En España está muy extendida la idea de que muchas sirenas no lo eran de nacimiento, sino que son mujeres humanas que han sido maldecidas por sus propias madres. En este tipo de leyendas, siempre la protagonista es una jovenzuela muy cantarina que tiene el gusto la afición de irse a las rocas y acantilados a dar saltos, bailar y estar allí cantando. Como esto era tan peligroso, su madre siempre la regañaba y le suplicaba que por favor no hiciera aquello, que estuviera más en casa, que era muy peligroso y se podía caer. Pero viendo que la hija era muy desobediente y no le hacía caso, un día la madre, ya harta, decía: ¡ay, que Dios debería convertirte en un pez! O algo similar. Y claro, cuando la chica volvía allí hasta la roca, sentía unos deseos irrefrenables de bañarse en el agua, se lanzaba y le crecía una cola de pez, se convertía en sirena y ya no regresaba. Así que, al igual que en el mundo de las hadas, que viven en tierra, en el que tenemos los seres elementales, que han nacido ya de nacimiento con naturaleza feérica, y luego tenemos las hadas encantadas, mujeres humanas, que por un hechizo o una maldición han acabado en el mismo estado que los seres elementales. Con las sirenas sucede lo mismo, tendríamos las sirenas que son seres elementales de nacimiento y luego tendríamos las sirenas que han sido humanas que por una maldición se han convertido en sirenas. De esto podemos ver incluso referencias en el libro de Enoch, cuando hablé de los Nephilim, las mujeres que habían sido amantes de los ángeles, según se nos cuenta en el libro de Enoch, acabaron convertidas en sirenas como castigo. Aquí se ve una reminiscencia de esta idea de que las sirenas se convierten en este ser a causa de una maldición. También se contaba en Asturias, en el norte de España, que en los barcos no se debía silbar ni cantar, sobre todo si se hacía bien, porque enfurecía a las sirenas, que sentían envidia por tu canto, se sentían que las estabas retando, como en aquel concurso con las musas, y es entonces cuando liberaban las tempestades y hacían que los barcos se estrellaran contra las rocas. Asimismo, otra cosa que no se debía hacer era llevar cubiertos de hierro dentro de los barcos, así que solían llevarlos de madera. Hay encuentros poco afortunados con sirenas. He leído uno terrible, incluso venía la fecha pero no la recuerdo, en el que unos marineros supuestamente se encontraron con una sirena, lanzaron naranjas y ella parecía comérselas, parecía que le gustaban, hasta que un marinero saltó por la borda, se puso a nadar con ella nadaba rápidamente a su alrededor y en estas estaban hasta que, según nos cuenta
esta crónica, el capitán del barco disparó a la sirena y la hirió en la cara, haciendo que ella huyera. Los humanos siempre tan amigables con los seres que son diferentes de nosotros. Fuera una sirena de verdad o fuera algún tipo de animal, le dispararon y lo hirieron. Porque a veces se ha confundido a las sirenas con ciertos animales, como Cristóbal Colón, que en sus cuadernos de viaje dijo haber visto sirenas cuando en realidad se trataban de manatíes. Asimismo, se dice que el tamaño medio de las sirenas es el 1,5 metros. No suelen ser tampoco más pequeñas como otros seres elementales, tienen un tamaño más parecido al nuestro. Y las sirenas no se podrían unir sexualmente a humanos para procrear, a no ser que pierdan su cola. En Escocia, de hecho, se creía que tenían piernas debajo de las escamas, y en muchas leyendas, cuando son sacadas del mar, poco a poco van perdiendo las escamas hasta que aparecen como mujeres normales. A menudo también se confunde a las sirenas con las morganas, marimorganas o nereidas, que son distintos tipos de doncellas del mar que no tienen cola, tienen escamas pero no tienen cola, tienen piernas. Pero bueno, eso es otro tema. A partir del siglo XVIII, algunas personalidades pensaron que tal vez los humanos veníamos de una raza anterior que había vivido, una raza humana que había vivido en el mar, y intentaron dar explicación a las sirenas como seres que formaban parte de nuestra evolución. Esta idea se tomó para el documental de Discovery Max, que algunos habréis visto, llamado Sirena, una nueva evidencia o algo similar. Y bueno, querría decir que este documental, al contrario que mucha gente piensa, es un falso documental. Basta con que busquéis el título en Wikipedia y lo veréis, o en los créditos finales de la película se ve que muchas de las personalidades que aparecen en el documental son actores. Y nada, solo quería avisarlo porque es un documental que a mucha gente le ha llamado mucho la atención, y bueno, yo con poco que se investigue se ve que es falso. También se cuenta en otras leyendas españolas que las sirenas tienen una reina, y que la reina se diferencia de las demás en que lleva en la cola un anillo con piedras preciosas incrustadas. Yo lo imagino más bien pues como un cinturón, ¿no? Y cuando llegaba a tierra se lo quitaba. Otros objetos que solían llevar las sirenas en la noche de San Juan, por ejemplo, aparecían en la orilla de la playa y llevaban puesto un velo mágico que daba gran suerte en la vida y felicidad a quien consiguiera hacerse con uno de ellos. En otros lugares, como en la Bretaña francesa, también se contaba que las sirenas podían llevar bolsos, cinturones y otro tipo de objetos. Pero como os he dicho, los típicos son el espejo y el peine, que tienen propiedades mágicas. Algunas familias afirmaban venir de la unión de uno de sus antepasados con una sirena o mujer del mar. Es el caso de la familia apellidada Mariño en Galicia, en el norte de España. Ellos decían, bueno, hay varias leyendas, varias variantes. Yo he elegido la más antigua, es la que os voy a contar, si bien hay otras varias historias diferentes, versiones de la misma leyenda. La más antigua dice que uno de sus antepasados se encontró a la orilla del mar con una mujer del mar. La mujer no tenía cola, de aquí os digo, por lo que he mencionado antes, que las sirenas se suelen confundir con las doncellas de mar, que son estas otras mujeres que también viven en el mar, estas elementales, pero que no tienen cola. Esta mujer estaba cubierta de escamas, pero tenía piernas. El hombre la llevó hasta su casa y poco a poco se le fueron cayendo las escamas, pero no podía hablar, no conseguía hablar. Hasta que, bueno, se casaron, tuvieron hijos, y un día, la noche de San Juan, el marido tuvo una idea. Cogió a uno de los hijos y fingió que iba a lanzarlo al fuego de la hoguera, la típica hoguera que se suele hacer aquí en San Juan. La sirena, desesperada, esta mujer del mar, gritó
por su hijo y así comenzó a hablar. Con ese gran susto logró por fin articular palabras. Y se supone que la familia recibió el nombre de Mariño a causa de su casamiento con esta mujer del mar. Otro poder de las sirenas era el don de la profecía. Eran capaces de pronosticar lo que iba a suceder. Atraían las tempestades, porque las sirenas son símbolo del océano, a veces calmo y a veces tempestuoso, a veces cruel y a veces sereno. Los mejores momentos para verlas era al amanecer y al atardecer, como suele suceder con los elementales, aunque también al mediodía si el día era soleado y el mar estaba en calma. Como habréis supuesto, las sirenas no tienen el tabú de la sal propio de otros seres elementales. También había terribles sirenas, sirenas caníbales, sirenas que con su canto adormecían a los marinos para después subir a bordo de los barcos y devorar a todos los tripulantes. Por eso a veces se las representaba rodeadas de esqueletos y huesos. Y en otras ocasiones subían por el cauce de los ríos. Hay seres del agua del mar, seres que viven en agua salada, que no soportan el agua dulce, pero las sirenas sí. Y podían subir a través del cauce de los ríos hasta pequeños lagos cercanos a la costa, como sucedió en una ocasión, en la que un señor que iba con su criado a caballo empezó a escuchar los gritos de una mujer que pedía ayuda. ¡Socorro, me ahogo! Llegó hasta un lago y allí vio a una hermosa mujer que se estaba ahogando. Cuando ya solo quedaban sus rizos dorados sobre la superficie del agua, corriendo se lanzó a salvarla sin pensarlo, pero el criado lo detuvo. Él iba a zafarse del criado y lanzarlo al suelo para rescatarla, cuando el criado le gritó: «No, mi señor, que es la sirena». Y el señor, asustado, se apartó, y así era. Surgió del agua, bien enfadada y decepcionada, la sirena. Esta sirena terrible que le dijo que aquella noche habría comido la sangre de su corazón, si tan solo se hubiera acercado. Así que, como vemos, hay sirenas muy amables y sirenas terribles que hasta devoran a las personas. Curiosamente, ayer tuve un extraño sueño que me llama la atención, puesto que hoy iba a grabar el vídeo de la sirena. En este sueño se veía el mar, era de noche, y pronto el mar se abría con una extraña luminosidad y una fuerza invisible me arrastraba hacia las olas, sin poder zafarme de ella, mientras escuchaba una voz femenina, terrible y melosa al mismo tiempo, que me llamaba: «Ven, ven», y me arrastraba hacia el agua sin parar. Curioso sueño para haberlo tenido el día antes de grabar un vídeo sobre la sirena, seguramente cosas de mi inconsciente, porque el mar es símbolo del inconsciente y de nuestras emociones. Y por eso son tan temperamentales las sirenas, tan temperamentales y tan caprichosas, tan enamoradizas, porque el agua y la sirena son símbolo de nuestras emociones siempre cambiantes, las pasiones humanas a las que tememos e intentamos calmar. En el País Vasco, Euskadi y Navarra, se solía confundir a las sirenas con las lamias. De hecho, lo hemos visto en el vídeo de ninfas y lamias, que ya lo comenté, como en la zona de costa de estos lugares se solía llamar lamias a las sirenas. Por otra parte, las sirenas de Baleares y del Levante español, se dice de ellas que tienen un gusto especial por llevar vestidos. ¿Os imagináis las sirenas llevando vestidos dentro del agua? Seguramente es muy incómodo a la hora de nadar, pero quién sabe si son humanas convertidas en sirenas y por eso les gusta llevar estos vestidos. También se cuenta de ellos que viven muchas veces en hermosos palacios bajo el mar y no se suelen alejar mucho de la costa, no se les suele ver en pleno océano, suelen vivir siempre cerca de la costa y de islas porque les gusta muchas veces ir hasta las rocas
Y bueno, las sirenas se suelen enamorar de humanos porque, como he dicho, los tritones suelen tener el aspecto de ancianos y no son muy agraciados. Y claro, ellas buscan hombres jóvenes, humanos. Y también los buscan porque desean tener un alma inmortal y solo lo pueden conseguir si un hombre las ama. Es lo mismo que sucede en el cuento de la Sirenita de Andersen. El cuento original, muy distinto a la versión que hizo Disney, pues os lo voy a relatar haciendo un pequeño resumen. En el cuento original de Andersen, la Sirenita se cuenta que vivían 300 años. Ella vivía con sus padres y sus 5 hermanas en el mar y su abuela le contaba todas estas cosas. Le contaba que vivían 300 años y ella le preguntaba por los humanos. Le decía que si los humanos vivían tanto. Pero los humanos no, le decía su abuelita. Los humanos viven mucho menos que nosotras, pero tienen un alma inmortal y después trascienden y van a otro lugar. Y siguen viviendo, pero nosotras, pasados estos 300 años, nos convertimos en espuma de mar. Entonces la Sirenita empezó a desear un alma inmortal. Cuando cumplían 16 años, las sirenas podían subir a la superficie para ver el mundo y a partir de aquel momento, siendo mayores de edad, ya podían una vez al año asomarse a la superficie. Pero cuando la Sirenita se asomó, vio a un guapísimo príncipe en un barco, se enamoró de él y quiso volver a verle. De hecho, lo salvó, como ya sabéis, de la muerte, pues cayó al agua y lo salvó de ahogarse y lo llevó hasta un templo, donde él se despertó, pero no la vio a ella. Así que la Sirenita fue a hablar con la bruja del mar, que en este caso no es mala, sencillamente hace una transacción. La bruja le explica el trato, le dice que le dé su voz, su hermosa voz, y a cambio ella le puede dar unas piernas, pero que si consigue que el príncipe la ame, una parte del alma del príncipe entrará en su cuerpo y ella será inmortal. Pero si él se casa con otra mujer, ella se convertirá en espuma de mar al día siguiente cuando amanezca, después de la boda. Aún así, la Sirenita se quiso arriesgar y se tomó la pócima que la bruja le había dado. Muda subió a la superficie, tenía unas hermosas piernas con las que sabía bailar mejor que nadie, pero cuando bailaba sentía unos dolores terribles. De hecho, cuando se tragó la pócima, el cuento nos dice que sintió como si una espada la atravesara. El príncipe se quedó encantado con ella. Era hermosísima, le encantaba verla bailar, a pesar de que a ella le dolía tanto, bailaba para él. Pero sucedió una cosa. Sucedió que el padre del príncipe le dijo que se debía casar con la princesa del reino vecino. El príncipe dijo que de ninguna manera, que él no quería. Pero él quería casarse con la joven que vivía en el templo, pues él suponía que la que lo había rescatado era ella. Resultó que la princesa del reino vecino era la doncella del templo, porque la habían llevado allí para estudiar. Así que el príncipe, creyendo erróneamente que la que la había salvado era la princesa del reino vecino, aceptó casarse con ella. La noche de boda, la boda se celebró en un barco y allí pasaron la noche de boda. Y la Sirenita, muy triste, con el corazón roto, esperó al amanecer para convertirse en espuma de mar. Sin embargo, antes de que amaneciera, sus hermanas aparecieron en la superficie del agua. Venían todas sin cabello, pues habían dado todas sus largas cabelleras a la bruja del mar a cambio de un puñal mágico. Si con aquel puñal asesinaba al príncipe y dejaba que su sangre cayera sobre sus piernas, volvería a tener cola de sirena y podría volver al mar para vivir sus 300 años. Sin embargo, la Sirenita no fue capaz de hacer aquello. Tenía buen corazón y lo amaba todavía al príncipe. Así que guardó el puñal, no fue capaz de hacerlo y esperó al amanecer. Cuando el sol apareció en el horizonte, la Sirenita se lanzó al agua y su cuerpo quedó convertido en espuma de mar. Pero no creáis que murió, pues su parte más trascendental, la parte que no era física, se convirtió
siendo ella un ser elemental, en una hija del aire. Ya no volvió a ser sirena, pero se convirtió en un elemental del aire, una sílfide. Sus hermanas ahora eran las hijas del aire que la llamaron y le explicaron que si cumplía buenas acciones durante 300 años, podría ganarse su alma inmortal. Por cada niño bueno que encontrara, se le restaría tiempo a aquella larga espera, y por cada niño malo que se encontrara, lloraría, y por cada lágrima se le añadiría un mes a su pena. Pero por lo menos se salvó y pasó a ser un espíritu del aire. Y esta es la verdadera historia de la sirenita de Andersen. Como vemos, se repite otra vez el enamoramiento de un humano, que aparece en numerosas leyendas, y la obsesión por tener un alma inmortal semejante a la de los humanos. El autor Jesús Callejo nos dice que tal vez esta obsesión de la sirena se pudiera entender si partiéramos de la idea de que fueron humanas antes. Habiendo sido humanas y perdido su alma a causa de una maldición, querrían recuperarla a toda costa. También se dice que las sirenas son muy diferentes, las sirenas y los tritones, dependiendo del océano donde vivan, que según la zona del mundo variaría su aspecto. Y bueno, dicho todo esto, creo que es una buena introducción a lo que son las sirenas, si bien hay numerosas otras leyendas que podríamos mencionar. Espero que os haya gustado, dad like, acordaos de suscribiros, y en el próximo vídeo me gustaría hablaros de Halloween, de sus orígenes y de todo lo que rodea a esta fiesta, a la víspera de Todos los Santos, porque ya se acerca por ahí. Así que espero veros pronto y acordaos de estar atentos al canal. Hasta la vista y cuidado con esas sirenas, no les robéis su peine de oro. Hasta la vista.